carta a Carmen Mantilla le escribe: la muerte es algo contrario a la vida. Por eso decidí terminarlos así. El simple hecho de manchar tan sentidos versos con la idea de la muerte me horrorizaba. Es por eso que lo di a entender a través de una urna y de una mariposa viéndolo desde su rosal. La niña muere, estaba enferma. Yo tengo una niña enferma que llora en un cuarto oscuro y la traigo al aire puro a que vea el sol y se duerma. Se parece a los retratos tu niña, es de cera. Tenía el viso de la muerte la niña. Quiere jugar si quisiera. ¿Y por qué está sin zapatos? Oh, toma los míos, yo tengo más en mi casa. Y el poema Martí se lo escribe una francés. Es increíble cómo Martí, con ese humanismo que lo caracterizaba, escondió los versos. No podía dejar en un poema para niños, para adultos, que expresaba tanta grandeza, tanta piedad y tanta compasión, el borrón así terrible de la muerte, y la niña murió. Él no podía. Por eso, a través de una urna, una mariposa, un ser tierno revoloteando en las flores de un cementerio, ella vio los zapaticos de rosa. La niña había muerto. Y lo único que tuvo en la vida fue aquello, y su voluntad fue que se lo pusieran allí. Nos alcanzarían 100 vidas para comprender la grandeza del más grande de todos nosotros, los cubanos. Hay que leer este hombre, hay que leer. El pueblo de Cuba tiene que volver a sus raíces. Hay que leer al apóstol. Tú sabes que los cubanos lograron entender quién era Martí después que él cae en Dos Ríos. A Martí lo enterraron 7 veces. Desde el momento en que muere, lo fueron enterrando territorio por territorio hasta que llegó a Santa Ifigenia. Porque lo sacaban y le hacían pruebas para ver quién era. Se dan cuenta quién era por los documentos que traía en el jubón. Y todavía no se creía. Porque España se pasó la vida entera velando a Martí. El servicio de espionaje español, donde quiera que Martí iba, ahí estaban los espías españoles. Porque sabían quién era Martí, sabían lo que Martí buscaba. Y España no quería perder a Cuba. Porque Cuba era la joya de la corona. El territorio más rico del mundo era Cuba. Cuba ha sido el único caso en la historia humana donde la colonia fue más rica que la metrópolis. Porque Inglaterra era más rica que las colonias de Norteamérica. Portugal era más rico que el Brasil. Francia era más rica que la Luisiana y que todos los territorios del Caribe y del África. Pero Cuba era más rica que España. De los 600 títulos de la nobleza que la corona española entregó en América, 500 estaban en Cuba. Los condes de Jaruco, el marqués de Capdevila, el duque de Monserrate, y así, por citarte algunos por arriba. Entonces, tú te pones a decir, ¿por qué tú vas al Museo Nacional de Cuba, al Museo Nacional de Bellas Artes, al Centro Gallego, al Centro Asturiano, que los repararon para eso? Y tú ves tantas colecciones de cultura grecomicenas, de las guerras médicas, de la cultura etrusca, del Imperio Romano, de todas las dinastías egipcias, de los dacios, de los vikingos, de cómo llegó todo eso a Cuba. El problema es que el petróleo del siglo XVII, XVIII y XIX era el azúcar, porque era lo que más valía. Todavía no se había descubierto el petróleo. Entonces, ¿qué se hacía con esto? Que cuando terminaba la zafra azucarera, la burguesía cubana iba a los remates de subasta por el mundo, a Nueva York, a París, a Londres,
a Madrid, a la ciudad de Brujas, en Holanda. Y allí compraban todo lo que se vendía. Napoleón ocupó Egipto en 1803-4 por ahí. Y todo lo que Napoleón se llevó de Egipto terminó en Cuba casi. Primero porque la burguesía cubana fue y lo compró. Y luego porque los afrancesados que estaban en España, hay que leer El equipaje del rey José de Benito Pérez Galdós, para que tú leas los afrancesados españoles que se van con José Bonaparte cuando los españoles los echaron del territorio francés y se establecen en Francia, y de ahí vienen a América, a la isla Martinica, de ahí era Josefina, y pasa una parte y a la ciudad de Cienfuegos y Cienfuegos estaba fundada, pero la nutren. Otra parte se va a Camagüey y el resto de los que quedan se van a Jibara, a la Villa Blanca de Cuba, que está en el oriente norte, en Holguín. Y hay que leer a Martí. Martí era un hombre grandioso. Tú sabes que Martí escribió más de 100.000 páginas. Porque si Martí hubiese tenido una laptop, hubiese llenado el mundo de libros. Porque con una pluma de un guanajo y una tinta de roja sextil, escribió 100.000 páginas. Y eso que vivió 42 años nada más. Porque Martí cayó con 42 años. Lo más grandioso de nuestra historia. Hay que leer ese hombre. Hay que leer el poema Anabel Lee, Hachís de mi vida. El poema que le escribe a la marihuana cuando lo prueban Argel Casablanca. En la época era normal fumar el hachís. Los árabes hacía 3.000 años lo fumaban en su juca. Y cuando fuma el hachís y se le innubila el cerebro, escribe Hachís de mi vida y dice: un beso de mujer yo lo he sentido en un muy dulce instante extravivido. El árabe si llora al fantástico hachís, consuelo implora. El hachís es la planta mágica arábiga de la tierra, y dice y canta lo que en ella encierra, y por ahí empieza a describir, pinta en el cerebro imágenes galanas. Él cuenta en el poema todo lo que hace en la mente, cómo te innubila, cómo te hace reír, cómo te deprime. Martí era un genio. Hay que leer. Dicen, buen Pedro, que de mí murmuras, que me cae el cabello sobre la oreja en cadeja, y no sabes tú, vivón, que mientras tú gastas en bellas doncellas, la sangre de tus esclavos suele faltarme a mí en la apretada bolsa, la suave monedilla que reclama con sus húmedas manos el barbero. Martí era un genio. El día que en un café en Costa Rica, Vargas Vila hablaba con otra persona y Martí pasó en un carruaje y lo saludó y le dijo a Vargas Vila: adiós, maestro. Y Vargas Vila preguntó: ¿quién es? Y le dijeron: es el joven José Martí, el emigrado político cubano. Y Vargas Vila se quitó el sombrero, le saludó y le dijo a Martí: adiós, maestro de maestros. Porque Martí era el maestro de los maestros. Escribió 4 números de la Edad de Oro: septiembre, octubre, noviembre y diciembre. No tenía dinero. Los malos cubanos nunca le dieron nada. Escribió 4 tomos de la Edad de Oro y es un clásico. Escribía por $1 al día, para $1 al día en el Washington Post, para darle comer a Carmen Sayas Bazán y a Alice Malillo. Esos poemas bellos que le escribió al hijo: por la mañana mi pequeñuelo me levantaba con un gran beso, puesto horcajada sobre mi pecho, y yo de gozo, muerto de gozo ebrio, 2 pies que caben solo en un beso. Era un ser extraordinario. Honremos a Martí, carajo, leamos a nuestro apóstol, respetemos su legado de aceptar y tolerar y permitir que los demás también tienen derecho, aunque sean nuestros enemigos, de expresarse, de decir lo que quieran. La verdad no puede estar de un lado nada más. La mentira también tiene que existir para que podamos comparar. Deje a que los comunistas digan la basura que quieran. ¿Quién le va a creer a Humberto López? ¿Quién le va a creer a Randy? Si todos sabemos que son unos delincuentes. Y entre más mentira diga con filo y la verdad de Cuba
y todas estas páginas cipayas de esta tiranía, más desprecio y más repulsa le cogemos a este régimen miserable.